La versión de los griegos, la versión antigua que ellos, digamos, nos dejaron de lo bueno, lo bello y lo verdadero es muy importante. ¿Por qué? Porque nos deja esa versión del contacto con la naturaleza. Ellos decían que los árboles eran el verdadero elemento de conectar la tierra con el cielo, e incluir los elementos. ¿Cuáles son los elementos? El agua que absorben y que luego proporcionan esa gran, digámoslo, fuente natural que hace muchas cosas. Esa evaporación del agua primero le permite a las lunas crearse, a las nubes crearse y producir lluvia, les permite a los ecosistemas ser frescos, les permite a los ecosistemas transformarse de tal manera que tengan esa capacidad de renovación. También tienen la tierra, que es el mismo elemento. El elemento tierra es pues el árbol como tal que lo conecta pues con el piso, la tierra como donde se interactúa. Y también tienen el elemento fuego porque ellos son los únicos seres del planeta que pueden utilizar plenamente la energía del sol. De hecho, nosotros comemos y nos alimentamos todos los seres vivos del planeta de lo que los vegetales hacen. Por eso les quiero contar ahorita más adelante una historia de qué hace cada parte de la planta desde un aspecto como los griegos lo veían. Y ahora lo podemos ver desde la ciencia, por supuesto. Recordemos cosas fundamentales, la fotosíntesis. La fotosíntesis es coger la luz solar, los fotones de luz solar. El árbol, todos lo sabemos, seguramente no se nos olvida esto, que ellos respiran dióxido de carbono y con el dióxido de carbono que respiran, ellos cogen el dióxido de carbono y emiten después oxígeno. Con la luz solar tienen la actividad directa del sol y el agua que recogen a través de las raíces, por eso buscan agua hasta profundidades que pueden ser del mismo tamaño del árbol para arriba, muchos metros para abajo. Toman el agua la evaporan y evaporan además otras sustancias volátiles que hemos visto la vez pasada, que hay 30.000 sustancias distintas, algunas para repeler insectos, otras para atraer a depredadores de los que nos están atacando, otros para buscar, digamos, amigos, digamos, coequiperos para poder generar la reproducción, sobre todo en zonas como la nuestra aquí en el trópico, porque aquí los árboles pueden estar mucha cantidad de árboles distintos en la selva, mientras que en Europa o en Estados Unidos, que hay solo 39 especies en completo, ellas están mucho más cerca, pero eso se debe a los depredadores que aquí tienen más, allá tienen menos. Eso todo tiene su largo y su ancho. Lo interesante, recordemos cosas que dijimos la vez pasada, ellas crecen de acuerdo a tres factores fundamentales: búsqueda de la luz, o sea, ellos saben dónde está la luz y tienen unos sensores que son circadianos, infradianos y ultradianos. ¿Esto qué significa? Ellos pueden medir en los días, tienen cómo saber qué es de día y cómo saber qué es de noche, cómo saber que el día se alarga o se acorta, o sea, y pueden estar previendo con varios meses de anterioridad lo que va a ocurrir en la siguiente estación porque tienen memoria. Entonces saben que la última estación fue lluviosa, entonces se cuadran lo que la última estación hubo, por ejemplo, demasiados bichos que se los comieron, orugas que se los comieron, entonces cambian las hojas para la siguiente estación para que sean menos apetecibles para ese depredador. Tienen memoria además en el curso del día de los horarios específicos, entonces pueden constituir una parte más gruesa del árbol porque por ahí vienen los vientos. Es una cosa bellísima, pero además es una cosa interesante, no tienen cerebro como nosotros, localizado en un sitio, sino que al parecer todo se constituye en un cerebro y sobre todo tienen un enjambre, que es lo que más me gusta de las raíces de los árboles, que funcionan como enjambre. ¿Qué quiere decir? Que no, funcionan como cuando todas las aves vuelan al mismo tiempo, todos los enjambres de peces o todas las abejas vuelan al mismo tiempo, ellas, las raíces funcionan al mismo tiempo. Les contaba la vez pasada que cuando ponen un ratoncito, puede llegar a ser entre 60 y 80 veces errores hasta que logra salir de un laberinto. Una raíz, aunque es mucho más lenta, por supuesto, nunca se equivoca en salir de un laberinto. Pero ustedes ponen enredaderas y las enredan fácilmente en las paredes de todos lados y lo pueden hacer de una manera muy adecuada. La otra cosa, además de la memoria, además de que tienen comunicaciones, todo lo que quieran, que habíamos hablado la vez pasada, es que buscan la luz y si la luz se las mueven, como hacen en laboratorios, ellos se ubican por la gravedad, o sea, tienen el eje de la gravedad. Pueden crecer, hoy sabemos que hay árboles de 130 metros, la secoya es un árbol, y pueden vivir mientras tengan sustento propio. Les contaba una cosa bellísima, que es que en el bosque el más inteligente de los árboles, y es el que uno debería buscar, más inteligente en el sentido de sabio, de tiempo, de resolver más problemas, le da a todos los demás conocimiento, les enseña, y ellos a su vez, por el mundo subterráneo, le entregan agua. Recordemos que ellos tienen un sistema de micorrizas, que eso significa que ellos se integran con los hongos y con esos hongos terminan haciendo, ellos les dan a los hongos algo que necesitan fundamentalmente, que es agua,
y les dan algo fundamental que necesitan, sobre todo que es glucosa, porque ellos a través de las hojas, ahora volveré a decir una cosa para avanzar, pero lo último que les dijimos la vez pasada es la propiocepción, que esto es una cosa que los tiene descrestados, no solamente los estratofitos, que son como los que nos mantienen en equilibrio, aquí en los oídos se llaman otolitos, a ellos se llaman estratofitos, sino una cosa que se llama propiocepción, que eso me pareció bellísimo, que lo descubrieron hace pocos años. Propiocepción es lo que me permite a mí saber que estoy aquí, pero los seres humanos no tenemos tan buena propiocepción como un árbol. O sea, un árbol, porque nosotros tenemos, la propiocepción nos da la postura del cuerpo, y esto es súper clave en el yoga, se ha investigado mucho cómo el cerebro está leyendo el marcador somático, pero en este caso, como ellos no tienen cerebro, entonces todo su sistema está leyendo la postura. Entonces, por eso ellos siguen siendo erguidos. Aunque les hagamos todas las trampas de la naturaleza, ellos saben dónde tienen que seguir. Ahí están las enredaderas. Recordemos que un árbol es una planta que tiene madera. Y la madera, que es blanda por la celulosa y es blanda por la lignina, cuando se juntan, es como el bronce, que por el estaño y el cobre, que son blandos, se pone duro. En este caso sería de esta manera. Vayamos entonces a lo que es nuevo, digamos de lo que no dijimos la vez pasada para avanzar. Esto más o menos es un resumen rápido. Primero, ellos siempre tienen respuesta grupal. Esto es lo más interesante porque espiritualmente, vamos a meternos por ese capítulo de la belleza y la bondad y la verdad, y es que los antiguos decían, lo más importante de la espiritualidad es que uno tenga presencia, pero no tenga personalidad. O sea, un ser que tiene presencia, un árbol tiene una presencia infinita, pero no tiene un yo, él tiene un nosotros. O sea, el árbol no es importante por él, es importante por el bosque. Hay árboles que viven solos, porque no se los aguanta nadie, por decirlo así, pero el 99% de los árboles van a buscar vivir en comunidad porque por debajo se van a integrar. Entonces, la clave más bonita de la espiritualidad, por eso a mí me gusta poner siempre los ejemplos cuando hablo de espiritualidad de un árbol, porque un árbol tiene toda la presencia, pero no tiene personalidad, no tiene un yo dominante, sino tiene un nosotros. Él piensa en el bosque, él piensa siempre en nosotros, piensa en la comunidad, lo que haría un ser, un líder espiritual. No tiene una personalidad dominante, sino tiene una presencia que es imponente, que se nota. San Pedro curaba con su sombra, decían en la Biblia. El Buda, pues todo lo que podían decir de él, cada uno de los personajes que uno puede haber leído de Jesús, por supuesto. La unión hace la fuerza, es el lema fundamental, porque por ejemplo, por 1 metro de raíz hay 1000 metros de filamentos de hongos en ese enjambre que se van metiendo, y esa es la forma como lo utiliza. Vayamos a algo que me gusta mucho, y es, desde el punto de vista práctico, el árbol, me gusta mucho contarlo, pero me da mucho pesar, y por eso es que aquí es donde quiero llegar. El árbol atrapa el CO2, recordemos esto, y el CO2 es el que produce el efecto invernadero. El efecto invernadero es una capa de dióxido de carbono que mantiene caliente y nos altera totalmente el ecosistema, matará muchas especies, entre otras si seguimos así al hombre. Desde hace 150 años con el antropoceno hemos acelerado un proceso natural. Es cierto que la Tierra se enfría y se calienta varias veces. De hecho, los árboles son los que nos han marcado esto, nos han demostrado esos cambios, muchas de las cosas el radiocarbono nos lo pueden decir los círculos de los árboles que se van construyendo en la corteza. Pero lo que es importante es que nuestro ecosistema requiere de que ese CO2 se quede atrapado y que se libere oxígeno. Cuando uno corta un árbol, como se llama deforestar, cuando uno tala un árbol y no compensa eso, y nos faltan muchos millones de árboles para sembrar, por eso el mejor regalo que le podemos dar a la tierra es sembrar árboles, ahora les explico un poco más al respecto. Cuando cortamos un árbol, entonces la raíz no puede hacer fotosíntesis. Recordemos que la fotosíntesis que hace la hoja es la que permite que entre el dióxido de carbono, tiene unos estomas que están en la parte inferior, sobre todo para compensar que no se calienten tanto y se evapore tanta agua. Y en ese intercambio de la luz, el dióxido de carbono y el agua que traen producen glucosa para la planta y después nutrientes para todo, con lo que le dan los hongos, producen nitrógeno para las proteínas y también grasas, y al medio ambiente botan el oxígeno y conservan el dióxido de carbono, que eso es lo que nos sirve a los humanos desde todo punto de vista, además de que nos dan agua para refrescar, o sea, lo que hacen es el aire acondicionado, el nutriente y el purificador, mucho, los necesitamos. Pero ¿qué hacemos los humanos? Los cortamos. Y los cortamos y la raíz no hace fotosíntesis, no hace eso que estamos hablando. Los podemos cortar. Hasta cierto punto, en muchos árboles les beneficia cuando ya están muy viejitos y cascados que hagamos eso, pero tenemos es que reforestar. O sea, deforestar, no, reforestar sí. Cuando deforestamos,
esa raíz es incapaz de sostener el dióxido de carbono porque no tiene fotosíntesis y entonces lo libera la especie. Entonces al final, al cortar un árbol, al quemar un árbol también, que eso ocurre a veces de manera espontánea porque hay más calor, o sea, es un círculo vicioso, o a veces de manera inducida, o sea, los pirómanos, terminamos haciendo que el ecosistema tenga más dióxido de carbono y por supuesto más calentamiento global. Los árboles pueden darnos un 20-25% del oxígeno que tenemos hoy en día disponible y nos quitan un 20 o un 25% del dióxido de carbono, pero no pueden quitarnos tanto, o sea, necesitamos poner más para que compensen. Digamos, los árboles de ahora no serían suficientes, eso es lo que quiero decir. Ellos absorben completamente ese dióxido de carbono que nosotros tendríamos en ese porcentaje que digo, pero necesitaríamos muchos más árboles. Entonces necesitamos sembrar árboles. Hay una cosa que la gente seguramente diferencia fácilmente y es lo que es la diferencia entre arena y tierra. La arena del desierto es la misma tierra, solo que sin materia orgánica. ¿Y cómo se obtiene la materia orgánica? Los árboles la tienen claro. Solamente hay 1 metro, más o menos, aproximadamente, un poquito menos, un poquito más, en algunos casos es mucho más, a veces hasta 6 metros, pero generalmente la parte de la biodiversidad y la parte viva es 1 metro, es 1 metro de tierra. Es lo que diríamos 90 centímetros, 1 metro, a veces conmigo un poquito menos, un poquito más, pero en promedio en el planeta. Esa parte depende fundamentalmente de materia orgánica, y la materia orgánica la dan básicamente los vegetales, las hojas que se caen, las pepas que se caen, y la otra cosa que necesitan es sombra, porque todo el sol también, que es tan importante, también necesita la sombra. Por eso uno ve en la selva, uno ve 150 aves pegadas allí o animales debajo de un árbol, porque la sombra es indispensable para todo. Si bien es cierto el sol es indispensable, la sombra también lo es. El efecto es el equilibrio entre estas dos. Y debajo entonces de esa sombra puede crecer, con esa capa vegetal se puede volver, eso que llamaríamos entonces arena, se puede volver tierra. La diferencia entre la arena y la tierra es simplemente la materia orgánica que hay allí. Y la materia orgánica en los vegetales. O sea, nosotros necesitamos para poder vivir materia orgánica, así de sencillo. Que nos den los árboles a través de la fotosíntesis, porque el humano no puede hacer fotosíntesis, el humano no se puede alimentar, no es autótrofo, no se puede alimentar a sí mismo, sino nosotros somos heterótrofos, necesitamos comernos un animal o un vegetal. Al fin y al cabo el animal se comió un vegetal, ya sea una alga en el río, en el mar, en el océano, o sea otro animal que se come otro animal. Siempre estamos comiéndonos energía solar que transformó un vegetal y que nos llegó a nosotros de algún lugar. Por eso es tan importante. Y no solamente tan importante, sino absolutamente indispensable, yo creo que pasar la palabra importante e indispensable, para poder sobrevivir. Quiero entrar entonces en este capítulo de la parte espiritual. Creo que la historia de cualquier pueblo de la antigüedad estaba basada en sus árboles. Estaban basados en el roble, por ejemplo, de los druidas. Estas son historias muy bonitas en cada una de las tradiciones. De hecho, la tradición del árbol de Navidad, para entrar ahorita en diciembre, tiene que ver con San Bonifacio, que era un monje de los alemán que tumbó los árboles paganos, por decirlo de esa manera, y solamente quedó sostenido un abeto, y de ahí vino la tradición de poner ahí los regalos y todo en un arbolito de Navidad. El árbol siempre ha estado a través de las historias del tiempo, porque la civilización se creó a través de los árboles. Lo quiero explicar por qué. Porque construyeron sus casas con árboles, construyeron sus botes con árboles, hicieron transacciones de movimiento a través de árboles, empaquetaron, guardaron, conservaron todo en los árboles. O sea, los árboles le dieron la posibilidad no solo de sobrevivir como humanos y especies, todas las especies sobreviven por los árboles, sino fundamentalmente porque nos permitieron generar la civilización. La civilización es algo subfundamental, porque sin esta no hubiéramos logrado hacer lo que hacemos. Entonces, los antiguos adornaban su vida con árboles, creían en la naturaleza de los árboles y daban el sentido del bosque. Proteger los bosques es algo que nosotros necesitamos, no solamente desde el punto de vista útil para eh, la belleza, el bosque y todo, sino también usarlo. Mire, es tan grandiosa la capacidad de reparación de los árboles que hay un investigador, un botánico que cogió, esto es algo exótico obviamente, y es simplemente que se llaman los injertos, y él cogió un árbol y ese árbol produce 40 frutas. ¿Eso qué quiere decir? Un árbol no produce sino un tipo de fruta, pues el almendro produce la almendra, el durazno, así el árbol de manzano, de la manzana, lo que sea. Y él hizo injertos, y esto es un récord de esos Guinness, real, pues, y entonces le empezó a injertar, y son tan amigables entre ellos, o sea, una cosa, esto
para que ustedes me entiendan, para que uno pueda llegar a ser en los animales, por ejemplo, está la historia de la mula, que tiene que ver con una yegua y un burro, o el macho romo, que es al revés, pero en otras especies no se logra, pero son tan amigables, esto es lo que quiero contar, que un solo árbol ha sido capaz de producir 40 especies de frutas distintas, 40, un número increíble. O sea, que ellos son tan Nunca había amigables. escuchado esa historia, Doc. Y le puedo contar muchas más locas, pero esta es una de tantas de esas historias bellas y reales que además pueden buscarlas. Yo nada de lo que les he hecho aquí cuentos Porque está hay por muchos allí. Ahora lo que, frutos que son provenientes de injertos y son maravillosos y deliciosos. Por ejemplo, claro, uno de ellos es el de la feijoa. sí, 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 precisamente. Y hay muchos más, obviamente, que se han ido haciendo y se han ido logrando. Pero lo que quiero decir es esta capacidad que tiene, porque la naturaleza tiene, ellos tienen más genes, por ejemplo, los vegetales son mucho más evolucionados, tienen capacidad de utilizar la luz. Es que con solo eso, o sea, ellos hacen cosas que nosotros no podemos hacer, el ser autótrofos, y nos sostienen a nosotros. Nos dan el bosque que nos humedece, además no solamente humedece el lugar, sino produce lluvias a distancia, nos contiene, por eso los monocultivos están acabando muchos procesos. ¿Qué se llama un monocultivo? O sea, la naturaleza hace silvocultivo. En un solo lugar hay 150, 200 especies. Decíamos que en una hectárea podíamos tener esas en el Amazonas. En cambio, nosotros hacemos de manera gigantesca, los terratenientes hacen unos ingenios grandísimos de un solo tipo de cultivo. Este tipo de cultivo, pues llega, dice los depredadores, dicen, pero hoy cómo. En cambio, entre los árboles se cuidaban entre todos. Pero cuando es un solo tipo de cultivo y hacen un solo tipo de lo que sea, arroz, papa, lo que ustedes quieran poner en un lugar, va a tener muchas más. Antiguamente, la naturaleza nos lo había enseñado que se ponían muchos en el mismo lugar. Hay ya muchos grupos que están haciendo esto, que ponen 10 o 12, no en el mismo árbol, lo que estaba contando antes, sino 10 o 12 especies distintas de plantas en el mismo lugar y las llenan alrededor de árboles. Y eso mantiene el ecosistema en equilibrio. Además, porque los árboles, recuerden esto, imagínense que ustedes están amarrados a un sitio, no se pueden mover y tienen que alimentarse, tienen que procrear y tienen que sostenerse durante, no 10 años, 3 días, 50 días, no, sino 500, 600, 700, 800 años, árboles de 3000, 4000 años ya se han encontrado. Digamos que, y sabemos que hay árboles que obviamente ha habido otras cosas que las han ido destruyendo, pero los árboles tienen pues la evolución de 400 millones de años, que es comparativa con la de los reptiles, que recordemos que los árboles empezaron a permitir después con el paso de los años que hubiese más oxígeno en el planeta y porque nosotros los mamíferos necesitamos 3 veces más oxígeno que los reptiles. Pero quiero llegar a la parte, digamos, de espiritualidad como para dejarles algo distinto. Lo primero es que los árboles, como les decía, tienen memoria. Hoy están haciendo estudios. Hay un evento que es un poco loco que ocurrió, se llama el evento Carrington, que fue una llamarada solar, esto creo que fue en 1859, de pronto la fecha se las debo, sé que fue en septiembre, pero por ahí fue, que hubo una llamarada solar que destruyó todo el telégrafo y quemó todas las redes. Hubo una hace poquito, en 1986, 89, es que ahí me confundo entre esos 2 años, el 6 o el 9 para esas dos fechas, que ocurrió fue en Australia y arriba también en Quebec y dañaron 6 millones de personas sin luz. Lo que quiero decir es que los árboles marcan y nos muestran cuántas afectaciones solares hay. O sea, ellos tienen la capacidad de predecirnos los halos del sol, los ciclos del sol que son de 11 años, predecir los ciclos de la luna de 28 días, porque la savia sube, recordemos que la savia sube en luna llena y se va a la raíz en luna nueva, y por eso la gente corta, siembra, bueno, eso todo es una adaptación a eso. También son capaces de predecir los ciclos infradianos de lo que es primavera, invierno, otoño, verano, o los ciclos de lluvia. Y por eso ellas se adaptan cuando hay lluvia de una manera, incluso las hojas las pueden mover. Los árboles siempre danzan, quiero que les quede esto claro, los árboles no son inmóviles. Los vemos inmóviles porque son mucho más lentos y son eternos. Por eso todas las meditaciones que uno hace con árboles entran en un tiempo distinto. Eso es lo que quiero llegar a contarles, cosas un poco más locas. Esto es ciencia y luego metemos en conciencia que siempre les dejo algo que podrían hacer basado en experimentación, porque la ciencia nos da unas teorías, pero no nos sirve de nada. O sea, saber que los árboles hacen eso y destruirlos, pues nos hace daño. En cambio, saber que hacen eso y construir ecosistemas o ayudar a que sostenga la vida de una manera muy simple, como lo veían los antiguos, la raíz simboliza el aspecto espiritual del ser humano. Entonces, la raíz es lo que es invisible a los ojos,
pero sostiene al árbol. Como la vida espiritual es lo que es invisible a los ojos, pero sostiene al árbol. Es la nutrición más profunda y que es la que permite que demos lo esencial para los demás. Recordemos que la raíz es la que se conecta en red con todos los demás, es la que está siempre dispuesta a dar sin que se note, es la parte espiritual. Entonces, la raíz simboliza la estructura que nos sostiene en los momentos, por ejemplo, cuando hay tifones, en este caso, o huracanes, en el caso de este lado, pues en el mar Caribe, o los huracanes o los tifones de allá de Asia, lo que sostiene un árbol es la raíz. Por ejemplo, ellos dicen que el bambú es un árbol que se adapta porque se sostiene, se yergue nuevamente después de haberse caído en el tifón. Entonces, técnicamente la raíz es el aspecto espiritual. Nosotros, los orientales, buscan mucho enraizarse. Enraizarse, por ejemplo, meter los pies debajo de la tierra para desconectarse, caminar descalzo para hacer grounding, conectarse con la tierra como hace el árbol y enraizarse para saber que somos parte de algo más. Recordemos que somos básicamente la tierra, lo que nos comimos desde que nacimos y antes nuestra madre es lo que constituye nuestro cuerpo y eso es perecedero. Pero después tenemos que dárselo a la naturaleza, porque nos lo dieron, es simplemente un préstamo transitorio. Pero el aspecto que nos sostiene, el aspecto espiritual, que es la vida, en el árbol es la raíz. Y esa raíz tiene varias cosas muy bonitas. Primero, trabaja en grupo, trabaja como una conciencia mayor, no separatista. Por eso les decía que el árbol es la presencia, pero no la personalidad. La espiritualidad es presencia sin personalidad. El árbol es presencia, es una presencia imponente, bellísima. Uno se enamora de un árbol con solo verlo, con todas sus características, pero no tiene un yo. En la espiritualidad tampoco hay un yo. En las raíces siempre se conectan. Lo que quiero que ustedes imaginen, y que no lo vemos, por supuesto, está enraizado para él, sino está para todo lo que existe en el bosque. Por eso es el aspecto espiritual. Toma, además, todos los demás, porque les contaba la vez pasada, hoy no se los dije, que la clave está en el numicorrizas, que es con los hongos, y con todas las bacterias. Las bacterias son importantísimas en el tubo digestivo mío. Recordemos que es como el que se nutre, el que permite la microbiota, los neurotransmisores, el sistema de defensa, y en el árbol terminan haciendo ese intercambio con los almidones para generar la posibilidad de nuevas estructuras. Las bacterias también le favorecen unas enzimas que el árbol tiene que necesitar. O sea, lo que hace la espiritualidad es poder coexistir con muchas especies distintas, no solo con su dogma, su religión, su principio, sino con muchas otras comunidades allí, porque en la raíz hay también abajo, hay unos carrones estercoleros y hay unas lombrices, por ejemplo, que participan con la raíz en unos procesos bellísimos de transformación del ecosistema para que eso se logre. Entonces, primero, la raíz es lo más importante para que veamos en el mundo del árbol, en el sentido de sostenerlo, igual que a nosotros lo que nos debe sostener es un mundo espiritual. Pero la raíz no la tenemos que mostrar, no es hablar de lo que hacemos o no hacemos, sino los resultados que son los frutos. Luego está el tronco. Para los antiguos el tronco significaba la estructura, que en el ser humano el tronco es sus conocimientos, sus creencias, sus pensamientos, sus condiciones de conocimiento. Pero son rígidas, pero recordemos que el hongo tiene, el árbol, pues ayudado por todo lo que le hace el hongo abajo, ese es un tema bien bonito para hablar, vamos a hablar de hongos, que es muy bello todo, no solo de la micorriza, sino todo lo que hacen los hongos en el ecosistema. De hecho, es el órgano, el ser, porque no es un animal, ni es un vegetal, es el otro reino, el ser más grande del planeta es un hongo. Y el sistema más red que hay de internet en el planeta son los hongos, dejémoslo a este lado, después lo contamos. Ahorita estamos con árboles. Pero lo que hace el tronco tiene una cosa y es siempre sigue recto. Esto es muy bonito, porque el pensamiento con rectitud y con búsqueda de la luz. O sea, el árbol se sostiene en la raíz, pero se estructura en la mente, la espiritualidad, ilumina lo que los antiguos decían los griegos, que era muy bonito, cuando decían que el cochero que llevaba la carreta a través del caballo con las riendas era la mente iluminada del ser que cogía las riendas, que era la mente inferior, en este caso el tronco, para que el caballo, que son las emociones, pudieran mantener la carreta, que era el cuerpo. Entonces esa simbología, ellos también le metieron muchas de estas historias unidas. El árbol tiene que tener algo fundamental, tiene que ser estable, pero no rígido.
porque si es rígido se parte, por eso hablan ellos de la espiritualidad del bambú versus la del roble. El roble es tan estable que entre más crece, más vulnerable es. Esto es una de esas paradojas, porque hay árboles que, digamos, cuando son chiquitos, hay robles famosos. Hubo uno que se murió por allá en un bosque de esos de estilo Sherwood en Inglaterra, que fue muy famoso. Y ese árbol se murió ahorita hace un par de décadas, 1 o 2 décadas, y ese árbol se fue consumiendo por su grandeza, porque entre más grande es más vulnerable a los vientos, más vulnerable a los depredadores, a los parásitos y al humano, que es un depredador, obviamente, que le quiso cortar pedacitos por quedarse con pedacitos. Bueno, el tronco, la característica fundamental de la mente, para que me entiendan, es que siga la luz. O sea, es una mente iluminada, porque el tronco lo que está llevando es seguir la luz. Es una gravedad, o sea que tiene un principio de orientación. Y la tercera condición tiene propiocepción. Siempre se maneja recta. O sea, tiene principios y valores, que eso es lo que tendría que tener el humano. Luego vienen las ramas, que son como las emociones. El roble es tan estable que entre más crece, más vulnerable es poderoso. Sí, es así. Es tan estable que, pero la estabilidad, si tú no eres adaptable, termina siendo tú te necesitas estable, que es lo primero que tenemos que tener, pero luego tienes que ser adaptable y tienes que ser flexible. Lo primero es generar estabilidad. La gente quiere crecer sin estabilidad, quiere hacer prácticas espirituales sin estabilidad. Por eso ellos dicen, primero cuida tu postura. Ahí está una postura de yoga. Primero cuida tu postura frente al cuerpo, que es la propiocepción que tienen los árboles. A mí me encantó cuando conocí ese estudio de la propiocepción de los árboles, porque ese es un principio muy del yoga, de la ciencia de la unión y de estructurarse uno, también del budismo, bueno, muchas cosas, que hay, el budismo habla de la ecuanimidad, que tiene que ver con la estabilidad, pero bueno, eso es el mismo principio con otras palabras. Cuando crece ese árbol y entonces genera ramas, las ramas son como las emociones, porque ahí se sostienen las hojas. Esto es muy importante porque las ramas son las que permiten, además, esto es bellísimo porque ninguna rama destruye una rama del vecino. Si ellas se juntan, ustedes cuando empiezan a ver árboles, vayan a ver que una de las cosas más bonitas, se los contaba un poquito la vez pasada, es como las ramas se estructuran para que haya, los árboles son fototrópicos e hidrofílicos. Esto suena un poco antipático a las palabras, pero fototropismo es buscar la luz. E hidrofilia es pues amor por el agua. Ambas cosas las necesitan. Entonces, ese fototropismo hace que se vaya colocando las ramas. Ojalá vean un árbol, los que están ahorita entrando en el otoño y van a llegar al invierno rápidamente, van a poder ver eso mucho más fácil que los que estamos aquí, que no ocurren al mismo tiempo. Y es como las ramas tienen una distribución que ese principio está ramificado, pero esa ramificación arriba es igual que esa ramificación abajo. Lo que hace la ramificación, para que me entienda, es emular la raíz. O sea, la espiritualidad, las emociones, lo que deben ser es como un lago transparente que expresa lo espiritual, igual que la mente que ilumina. Ese es el símbolo. Por eso ellos le daban tanto valor al árbol. Y ustedes ven cualquier comunidad, los germánicos que lo hablaban, los druidas, la gente en el desierto, siempre honraban al árbol porque le veían no solo la nutrición física, no solo el aspecto transformador de sus vidas, no solo la sombra, sino todo el aspecto de la conciencia que allí albergaba. Sigamos entonces. Las hojas. ¿Cuál es la función de las hojas? Pues fundamental. Las hojas son el cuerpo, que además sabe cuándo tiene que morir. Hoy en día tenemos personas viviendo innecesariamente en unos cuerpos destruidos por una hipótesis de una distanasia permanente. Las hojas saben cuándo se tienen que soltar. El árbol no las suelta. Ellas deciden porque ya no son útiles para el sistema. Son como las células del cuerpo. La renovación. Se es joven cuando se renueva, no cuando se perpetúa. La juventud es una renovación permanente, adaptabilidad, flexibilidad, renovación. Las hojas se renuevan porque se caen, se permite, y eso ocurre en el cuerpo permanentemente, las células se mueren para que se renueven otras. Y las hojas tienen la función tan importante que es que sin ellas no viviría el ecosistema. O sea, es la nutrición de todos los demás sistemas, porque ellas toman la energía del sol. O sea, el cuerpo nuestro, si tenemos nosotros una cosa en el cuerpo, que es la vitamina D que se toma del sol. Es la única molécula que podemos usar directamente del sol, aunque tenemos óxido nítrico y tenemos infrarrojo cercano, que son otras dos variables de eso, y transmutación de melatonina, o el cambio, digamos, melatonina en serotonina. Pero lo que es muy bonito es que las hojas tienen esa función fundamental de darnos oxígeno, de liberar lo mejor que tiene el sistema para que otros vivan. O sea, es un cuerpo de ayuda a todos los demás.
Por última está la flor, que es la belleza, y la flor tiene una función muy bella, que es el órgano sexual de la planta. La sexualidad es creatividad, creatividad para una vida, no es destrucción, obviamente creatividad para que otros vivan. Y al final están los frutos, que es la renovación del ciclo. En la semilla está el fruto, o sea, vuelve a ser un árbol para hacer nuevamente el ciclo. Y el fruto lo que tiene es la capacidad de nutrir a otros también, por supuesto, porque el fruto y ellos dan el fruto, además lo dan dulce, esto es muy bonito, para que nosotros podamos llevarlo a otro lugar. Nosotros somos los animales, ya sea un ave, ya sea otra especie de animal que lo pueda consumir y pueda botarlo para otro lugar. Por eso ellos protegen más bien otras semillas como las leguminosas y por eso nos caen tan difíciles y producen otros tipos, vamos a decir, de venenos para que no las destruyamos, pero en cambio nos dejan los frutos apetecibles. Primero porque los humanos no producimos vitamina C y la necesitamos y entonces saben a glucosa parecida, tienen vitamina C porque es el sabor del azúcar, del dulce, y tienen para que ellos puedan perpetuar y nos puedan nutrir. Entonces cada parte. Y por último quiero decirles, porque se me acaba el tiempo en este momento, es que cuando vayamos a un bosque, simplemente reconozcamos que hay una vida y si logramos meditar con los árboles y entramos en su tiempo de resonancia, recuerden que ellos son no eternos porque se van a morir, pero si tuvieran las condiciones vivirían más de pues, los años que sean, hay 600, 700, 800, pero mucho más que nosotros. Hay uno que se llama Matusalén porque ya tiene sus 3000 años por allá aquí en California, pero en fin, pero algunos son 700, 800 años. Lo que es interesante es que ellos se sienten parte de algo más. Entonces, meditar, ir, buscar el árbol como más, no más bello, pero sí el más viejo, el mayor, si no lo conocen, cualquier árbol serviría porque están en red, y conectarse, meditar, reconocer. Incluso hay un juego que es muy, muy conocido en algunos pueblos y que se ha vuelto una terapia de psicología transpersonal, que es contarle a los árboles nuestras preocupaciones, ir a hablarle al árbol y contarle como si fuera un psicólogo, mira, me pasó esto, me ocurrió esto, mi marido, mi esposa hace, no, dice, y desahogarse con el árbol, contándoselo incluso como secreto si no queremos que se enteren los vecinos. Entonces uno va y le cuenta todo al oído y se queda sentado debajo. Esto era un juego infantil que se convirtió en una psicoterapia, por decirlo así, silvestre. Pero sea lo que sea que hagamos, necesitamos sembrar árboles y no destruirlos. Necesitamos saber que ellos nos sostienen y nosotros poco hacemos por ellos. Así que el resumen de todo esto es reforestar. Save the Soil es todo lo que está haciendo Sadhguru por 70 países del mundo, llevando a la gente a reconocer que hay que sembrar, que hay que mantener el ecosistema, que hay que generar árboles, porque sin ellos no podemos vivir. El planeta depende de que haya árboles para que el ecosistema se renueve, para que haya polinización, pues obviamente están las abejas, están los murciélagos, están las aves, pero los árboles son puntos, además, las aves que vuelan largos periodos necesitan parar en un árbol, el aire se renueva con el agua que se bota y con el oxígeno que se libera del árbol, o sea, son indispensables. Eso era todo lo que yo les quería contar, que sin ellos no vivimos y Maravilloso, podemos hacer Doc. que ellos vivan. Podemos hablar 2 días más de esto, pero lo resumí en lo más cortico que pude. ¿Cree que necesitamos una parte 3 o evolucionamos con No, otro tema? no, hablamos de otro tema, hay tantos temas bonitos de la naturaleza y de la vida que podemos echar otro contigo. Listo, Doc. Entonces quedamos con la tarea de sorprenderlos en 8 días con un nuevo tema. Le mando un beso enorme a todos los demás y gracias por acompañarnos. Esto es una visita o una reunión de todos los martes y gracias a todos los que se conectan con el doctor y con nosotros en Americana de Colchones. Aquí nos